Hola, hola, muy buenas tardes. Arrancamos minuto a minuto, una jornada marcada por lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación, sobre todo en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Acaban de asumir los 22 legisladores, en su mayoría del signo político del Frente de Todos, y ahora la mirada está puesta en lo que va a ocurrir a las 15 horas, a las 3 de la tarde, porque la intención del gobierno es que se debata este proyecto de 9 emergencias. A ver, el Frente de Todos quiere conseguir el quórum necesario, ya consenso federal, el bloque de Roberto Lavagna, hoy Graciela Camaño lo confirmó, que va a dar quórum, pero todavía no se sabe cuál va a ser la postura de Cambiemos, todo trasciendo, por lo menos todo lo que ha trascendido ahora en cuanto a informaciones, que Cambiemos no estaría dando quórum para que se lleve adelante este proyecto de ley tan importante para los primeros 180 días de gobierno de Alberto Fernández. Pero la última información del último minuto es que el presidente de la Nación acaba de escribir en su cuenta de Twitter, vamos a repasar lo que acaba de decir Alberto Fernández. Le he sugerido al presidente de nuestra bancada de diputados mejorar la ley que se está tratando en el día de hoy. Hace 3 minutos acaba de tuitear Alberto Fernández: queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos, solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal. Sigue Alberto Fernández, por eso propuso incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas. Atención con este punto. Y además agrega el presidente de la Nación: contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión, pero queremos construir confianza entre todos y todas y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros. Unidos en el debate, pondremos de pie a la Argentina. Fue lo que acaba de decir Alberto Fernández sobre este tuit. Recordemos entonces, porque ahora, según la información que tenemos, lo que estaba pidiendo Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que los legisladores no se muevan, ¿no? Que no se muevan de sus bancas, porque el propósito es que haya quórum y que comience el debate. A ver, un debate que va a ser maratónico, se cree que va a terminar a las 5 o 6 de la mañana, lo dijo justamente Sergio Massa, que creen que van a tener quórum y que hoy va a haber ley en la Argentina. Y recordemos que el proyecto que acaba de constituir el gobierno sobre este megaproyecto de 9 emergencias fue bien visto por los mercados, porque han subido los bonos, ha bajado el riesgo país. Esto es una muy buena señal. Y lo que dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en las últimas horas, que esto no es una ley de ajuste. Esto lo remarca no solo el ministro de Economía, lo remarca el presidente y todos los ministros que conforman el gabinete de este gobierno. Vamos a Claudio Cardoso, está en vivo del Congreso. Claudio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, es inminente el inicio de esta sesión, de la segunda del día, después de la jura de los 23 diputados. Aquí está pidiendo Sergio Massa que cada uno de los diputados tome su lugar, tome asiento para que se pueda contabilizar la cantidad de diputados. Recordemos que se necesitan 129 para que haya quórum y de esa manera que no exista ningún tipo de inconvenientes para que la sesión se pueda llevar. Por ese motivo, tienen que estar todos sentados. Ahí sigue pidiéndole, por lo que uno puede escuchar por los altoparlantes, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a cada uno de los legisladores que se sienten. Ya se viene el conteo correspondiente, ya vamos a ver si hay el quórum que el oficialismo quiere, Adrián, para que se pueda cristalizar. En primer lugar, el tratamiento de este proyecto de ley de emergencia económica. Un gran debate, como bien decía, muchas horas van a estar aquí los diputados. A ver, 129 exactamente. Bueno, hay novedades, 129, ¿no? Hay quórum, 129, por lo tanto, hay quórum, hay tratamiento de la ley de emergencia económica, hay algunos aplausos aquí de algunos allegados al oficialismo, por lo tanto, el oficialismo de Alberto Fernández ha conseguido el quórum correspondiente y aquí entonces se va a tratar la ley
de emergencia económica. Bueno, a ver, Claudio, excelente noticia para el gobierno. El Frente de Todos va por su primer triunfo legislativo. Todo indica que tiene los votos necesarios para aprobar este megaproyecto, como yo decía recién, que incluye 9 emergencias: emergencia social, emergencia económica, emergencia fiscal. Fue un proyecto que lo ha diseñado el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, que en las últimas horas hizo declaraciones muy pero muy importantes. Ahí estamos viendo la imagen del Parlamento, de la Cámara Baja. Ahí está Sergio Massa, que, como decías vos, recién le pedía a los legisladores que no se muevan de sus bancas. Es un día muy importante, sobre todo que van a marcar de forma muy fuerte lo que van a ser los primeros 180 días de gobierno del presidente Alberto Fernández. Claudio. Tal cual, sí, exactamente. Acá lo que quería hacer la oposición, Juntos por el Cambio, para el Cambio, era no quedar, digamos, en el libro como que habían dado el consentimiento a través de estar sentados en cada una de sus bancas de lo que es el tratamiento de esta ley de emergencia económica. Ahora se van a ir sentando cada uno de ellos y van a entrar en el debate. Eso es lo que se da desde el punto de vista político, si se quiere, haciendo una mirada política a lo que es la sesión de la jornada de hoy. Al margen de esto, hablabas bien acerca de lo que ha sido ese tuit de Alberto Fernández, muy importante, por cierto, en cuanto a alguna de las modificaciones planteadas para esta jornada. Me quiero detener, Adrián, en algo que decía cuando llegaba cerca de las 10:30 de la mañana el propio Sergio Massa, diciendo que estaban abiertos al diálogo en la jornada de hoy, amén de lo que había pasado el lunes por la tarde negociando, todo el día martes y en la jornada de ayer, con lo que ocurría en el anexo C de la Cámara de Diputados y el dictamen que finalmente se lograba después de 10 horas de debate con los ministros que se presentaron para explicar este proyecto de ley. Bueno, hoy Massa decía, estamos abiertos al diálogo, incluso alguna modificación, pero esa modificación debe ser un aporte y no debe ser un obstáculo para este proyecto. Y bueno, de allí entonces, Claudio, que este cambio que está marcando el presidente sea posible. Es muy importante el punto que estás tocando, y aquí yo recién hablaba de la diferencia del bloque de Consenso Federal de Roberto Lavagna y de Cambiemos, ¿no?, que también son opositores. Cambiemos no dio quórum, igualmente, por lo que se supo, ahora sí va a bajar al recinto y va a dar lugar a la discusión. Sí, Consenso Federal dio quórum, hoy lo decía Graciela Camaño. Ella decía, al ingresar al Parlamento, la situación es de extrema gravedad por lo económico en la Argentina, pero nosotros vamos a plantear que se realicen algunas modificaciones. Pero creo que vale la pena remarcar el gesto de Consenso Federal de haber dado quórum. Por eso allí lo vemos a Sergio Massa ya abriendo la sesión, y la actitud para mí indignante, ¿no?, de Cambiemos, de no querer dar quórum, sabiendo que ellos tuvieron gobernabilidad durante 4 años y sabiendo a cómo han dejado la Argentina, porque ajustaron durante estos 4 años. Ahora hay una Argentina con urgencias, una Argentina que está pidiendo respuestas, y Cambiemos optó entonces por no dar quórum, pero ahora sí van a bajar a dar la discusión, ¿no? Y además el papel fundamental, Claudio, de los gobernadores, atención, por los gobernadores radicales, a través de su cuenta de Twitter, le han pedido a sus diputados que bajen a dar quórum. Ahí está hablando Mario Negri, ¿no? Ya. Exactamente, Mario Negri, que ha dicho antes de ingresar a esta Cámara de Diputados que tantas veces el Frente de Todos no había votado, digamos, o no dio quórum a algunas sesiones, que ellos iban a hacer lo mismo. Una especie de revanchismo que se tomaba Juntos por el Cambio en la jornada de hoy. Me parece que, al margen de cualquier derecho democrático que tiene cualquier bloque político, hablar de revancha no es bueno. A esta altura de los acontecimientos, con un país que está en crisis, indudablemente. Hoy fue muy claro también el propio jefe de gabinete, diciendo que precisamente la crisis que vive la Argentina desde el punto de vista económico es muy importante. Dijo, hay un virtual default, Santiago Cafiero, en la jornada de hoy. Bueno, sí, y muy importante también la declaración de Martín Guzmán, el ministro de Economía, en la noche de ayer, donde él señala que esta ley no es ajuste, y si queremos resolver la crisis tiene que haber solidaridad, fue lo que dijo el ministro de Economía. A ver, nos vamos a ver qué está pasando en estos momentos en las inmediaciones del Congreso. Está Pablo Mesina. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes, aquí estamos frente al Congreso, Entre Ríos, Callao, Rivadavia, Irigoyen, bueno, todo cortado, eso para que alguno sepa, está difícil circular por esta zona por la movilización importante que se está generando en el día de hoy. Adentro la sesión y afuera
estas marchas en algunos sectores de rechazo a lo que es el pago de la deuda externa, reforma previsional, que es más para el lado de Entre Ríos y Callao, y del otro lado, donde nos encontramos ahora aquí, la reunión más importante es de la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, cuyo coordinador nacional acaba de asumir como diputado nacional por el Frente de Todos, representando a la provincia de Buenos Aires. Así que esto ha sido motivo de celebración y de apoyo en el día de hoy, como aquí se está realizando, y recién mencionaban a través de los altoparlantes y en el escenario que han improvisado allí en un camión, es que en un rato nada más Alderete estaría bajando a saludar y a manifestarse y a, bueno, hablarles a todos aquellos que ha coordinado a lo largo de tantos años de lucha pidiendo por tierra, por trabajo y por techo. Las reivindicaciones y los pedidos constantemente desoídos por el gobierno anterior por parte de las organizaciones sociales, ¿no? Y el hecho, por supuesto, fundamental que una de las personas, un eterno luchador como Alderete, por las necesidades de aquellos que menos tienen y por los que han sido más postergados, esté ahora ocupando una banca en el Congreso. Realmente un hecho trascendente, y esto es lo que está ocurriendo aquí en estos momentos frente al Congreso Nacional. Una marcha que se realiza en forma totalmente pacífica, con los que se manifiesta en el Congreso, mayoritariamente, como le decía, de este lado aquí, en apoyo a todo lo que está ocurriendo en el Congreso, y algunas reivindicaciones y también algunos planteos que se realizan de sectores de izquierda. Estaba allí, por ejemplo, el Polo Obrero, donde sabemos piden el no pago de la deuda externa, por ejemplo, entre otros reclamos. Así está, en estos momentos el Congreso Nacional, puertas afuera. Bien, esta movilización de movimientos sociales se da en el marco de esta discusión que se está iniciando en estos momentos en el Congreso, donde también se propone la emergencia económica, y también se da en el contexto de la propuesta del gobierno de crear un plan contra el hambre en la Argentina. Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos con Agustina Rivas. Agustina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, la oposición, bien. La oposición está proponiendo cambios, ¿no? Sí. A la presentación del proyecto del propio gobierno. Bueno, lo que leíste vos como anticipo, ¿no? Como último momento, el tuit de Alberto Fernández es muy importante, porque técnicamente es salvar el último de los reclamos de la oposición, es el último de los puentes que faltaba. Te diría que es un muy buen debut, sí, para el gobierno de Alberto Fernández, que empieza con un megaproyecto de ley que tiene 82 artículos, pero que tenía pocas objeciones en concreto, y ante los cuales se ha sentado, se ha escuchado y ha decidido avanzar sobre algunas modificaciones. Yo recién decía, a ver, el Frente de Todos va en camino a su primer triunfo legislativo, pero con una postura, creo, muy clara de escuchar a los bloques de la oposición. Sí. Hoy Graciela Camaño lo dijo cuando ingresó al Parlamento: nosotros vamos a dar quórum, vamos a dar la discusión. Sí, nuestra propuesta es hacer algunas correcciones, dijo ella. Es que es importante destacar cómo se movió Graciela Camaño, ¿no? Sin duda una mujer que tiene mucha cintura política, pero que ha querido hacer, digamos, un aporte constructivo, porque si bien tenía desde su espacio, desde el Interbloque Federal, sí, recordemos que el Interbloque Federal lo forma Consenso Federal de La Baña, junto con los 4 diputados de Schiaretti, sí, de Córdoba. Bueno, si bien tenían críticas para hacer o modificaciones que plantear, bueno, lo hicieron y condicionaron a eso su presencia también. Entonces, eso fue parte de la negociación. Desde Juntos por el Cambio, no hubo un momento para sentarse, si bien existió una conversación entre Cristian Ritondo y Sergio Massa en el día de ayer, bueno, no hubo ese espacio para el diálogo, de decir, bueno, nosotros concretamente queremos plantear que esto así no sea, que se haga de esta otra forma. Bueno, desde estos otros dos bloques, el de Ramón y el de Balibuca, bueno, lo cierto es que plantearon esas modificaciones. Y lo que dicen desde el gobierno es que, por supuesto, ante eso decidieron acceder, ¿no? Porque lo que les estaban planteando era coherente, y también como forma de negociar este quórum, ¿no? Finalmente se reunió 129. Ahora me pongo a pensar en una imagen que creo que también fue clave, va a ser clave para esta discusión: la reunión de Alberto Fernández, no solo con los gobernadores en el contexto del pacto fiscal, sino Alberto Fernández con los gobernadores radicales, con los gobernadores de Cambiemos. Eso fue también toda una imagen, sí, previo a este debate, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta que son 3 gobernadores radicales que quedan, digamos, gobernando las provincias no peronistas, si querés decirlo de esa forma, que van a tener que hacerlo junto a un gobierno nacional que tiene otro signo político. Y Alberto Fernández les dijo que no va a haber ni castigo ni premio a ninguna provincia por pertenecer a un partido u a otro, con lo cual han tenido un buen debut, ¿sí? Con
concretamente. Bueno, Bueno, este fue el primero de los artículos que se cuestionó, te diría que fue sobre lo primero que se avanzó para cambiar el proyecto original, ¿sí? El artículo 85, que en su escritura decía lo siguiente, que es rediseño organizacional de la administración pública descentralizada, mediante la modificación y creación de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, funciones y competencias. Agustina, sobre este artículo, ¿quiénes pegaron el grito? ¿Sobre todo los integrantes de Cambiemos? En este punto la mayoría del arco opositor estaba de acuerdo en que tenía que modificarse, porque los organismos descentralizados son más de 65 y que justamente tienen su autonomía. Entonces lo que no querían era que existiera una injerencia discrecional, por ejemplo, por parte del gobierno ante una situación de emergencia económica, así de una ley marco de emergencia económica. Pero esto fue algo que desde todas las bancadas opositoras lo cuestionaron y fue sobre lo primero que se decidió modificar. El gobierno accedió a esta modificación, entonces. Es la primera de las modificaciones. Perfecto. Se llega a hoy habiendo ya modificado hace por lo menos varios días. Pero no es el único de los puntos, sí quizás fue uno de los más cuestionados, porque no querían que haya injerencia sobre esos organismos. Pero la cuestión de las jubilaciones, si bien el gobierno de Alberto Fernández tiene un plan, ¿sí?, para mejorar los saberes jubilatorios, bueno, como se planteaba, como queda escrito en la ley de emergencia económica, en el proyecto, se hablaba de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria que se votó en el año 2017, ¿sí?, por 180 días, y el aumento por decreto. Entonces, ¿qué es lo que decían desde la oposición? Y acá ya me centro más en lo que dice, en todo caso, el Interbloque Federal y Unión por el Desarrollo. Lo que dicen es, se va a suspender. Bien, ¿y qué va a pasar una vez que se termine el plazo de estos 180 días? Claro, hago un punto ahí, ¿por qué hago un punto acá? Sí. Porque lo que dice la oposición, que con la actual fórmula jubilatoria de Cambiemos, Sí. de esa de diciembre del 2017, a partir de ahora los jubilados iban a recuperar su poder adquisitivo. Creo que en marzo iban a tener un aumento, creo que a mitad de año lo mismo, pero ¿qué pasa ahora con esta suspensión de la movilidad jubilatoria de la era Macri? ¿Pierden los jubilados o terminan ganando? Esto es lo que bien no se sabe y la oposición lo plantea, de que ahora los jubilados iban a tener aumentos y ahora, debido a la suspensión, no. Claro, por eso lo que pide la oposición es que se les garantice en ese marco de 180 días un aumento como mínimo de 11% en marzo para la jubilación mínima y del 15% en junio, que era lo que en teoría les iba a llegar, ¿no? Pero bueno, se entiende que la recomposición iba a hacer frente a esos aumentos y también a la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron en el último año. Sobre ese punto, lo que se hizo fue formar una comisión que lo que va a hacer en los próximos meses es plantear un nuevo proyecto de ley, por lo cual va a haber una nueva ley de jubilaciones, ¿sí?, o de movilidad previsional, si quieren decirlo, movilidad jubilatoria, y que se va a terminar tratando en el Congreso de la Nación. Así Mirá, que hay nuevamente una reforma previsional. Hoy me decía Juan Chiesa, que va a estar en minutos con nosotros, que estudió todo el tema de la movilidad jubilatoria, que con la fórmula de Cambiemos, los jubilados iban a recibir, o les correspondía, Sí. un aumento en marzo y otro aumento en junio del 2020. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, es lo que te decía, lo que les están pidiendo. A ver, cuando se suspende, ¿sí?, a través de este proyecto la fórmula de movilidad jubilatoria, el Ejecutivo Nacional, es decir, Alberto Fernández, lo que proponen es establecer por decreto un aumento. Perfecto. Entonces, la oposición lo que les dice es dos cosas. Por un lado, ¿qué va a pasar cuando se termine el plazo de 180 días donde está suspendida esta fórmula? Bueno, para eso se decide la creación de esta comisión que va a trabajar en ese plazo para la redacción de una nueva fórmula. Y por otro lado, con respecto al aumento que va a ser por decreto, que no sea discrecional, es decir, que garantice un 11% para marzo y un 15% para junio. En este contexto, está perfecto, te entendí Sí. muchísimo, te entendí muy bien, a ver, Agustina, sobre los aumentos que va a dar el gobierno por decreto debido a la suspensión de la actual fórmula de Cambiemos. Esto se da en el contexto de los dos bonos que van a cobrar los jubilados, ¿no? Los de la mínima, 5.000 en diciembre y 5.000 en enero. Claro, ¿no? hay que ver, de todas formas, es un buen dato lo que vos decís, porque hay que ver
En teoría, la oposición no considera que esos bonos hagan las veces de aumento. O sea, lo que ellos están esperando es que en marzo y en junio el aumento se haga efectivo, más allá de esos bonos que son por única vez, en diciembre y en enero, y que corresponde hasta los que van a cobrar 19.068 pesos y que será escalonado, porque quienes cobran la mínima reciben ese bono de 5.000, pero todos van a tener que ir completando un poquitito. Bueno, a ver, otro de las... Esta es la última de las noticias. Vos A lo ver. leías recién en el tuit. Sí, el aumento de retenciones al campo. Bueno, esto estaba en disputa porque, claro, lo que se hablaba era de poner o de proponer mecanismos de compensación, es decir, las retenciones no afectan por igual a todos los productores. Entonces, el tuit que acaba de lanzar Alberto Fernández es muy esperanzador. Primero porque es una respuesta para el campo, pero no para los grandes sojeros, ¿sí? Sino para los pequeños productores que de repente tienen esa posibilidad de exportación, pero que les impacta muchísimo más que a quien tiene cientos de miles de hectáreas. ¿Me explico? Qué buena decisión la del gobierno, ¿no? Sí. De tratar de, por lo menos, visibilizar a los grandes productores de los pequeños y medianos productores. Bueno, la vuelvo a citar a Graciela Camaño, porque hoy cuando ingresó al Congreso, ella hizo hincapié en este punto sobre las retenciones al campo. Hay que diferenciar lo que son medianos y pequeños productores de los grandes. Y el gobierno acaba de confirmar que va a poner también la mirada en este punto. Bueno, fíjate que es definitivamente esta cláusula es la que destraba el quórum. Una vez que, fíjate que cuando vos mencionaste el tuit, automáticamente se generó el quórum en la Cámara de Diputados. Era el último de los puntos que estaban negociando el interbloque federal con el gobierno de Alberto Fernández. Que no se negaban, por supuesto, a hacerlo, porque de hecho lo que se acordó es que interbloque federal preste sí el quórum y que pueda establecer sus disidencias digamos, dentro del recinto en la votación en particular. Por lo tanto, el interbloque federal se comprometió a acompañar en general y establecer las disidencias en particular. Ese fue parte del arreglo, digamos, de la negociación, del acuerdo para poder prestar el quórum. Pero es muy valioso porque de esta manera Alberto Fernández hace este anuncio que, te repito, es muy bien recibido entre los pequeños productores que veían con cierta preocupación lo que podía llegar a suceder. Después vamos a contar, Agustina, si va a haber protestas o no de un sector agrario, me refiero a las movilizaciones y una cese de comercialización de granos, pero eso lo hablamos en minutos. Muchas gracias. Vamos al recinto a ver qué está pasando. Está hablando Cecilia Moró en el Congreso. La escuchamos. Tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias. Gracias, presidente. Presidente, como interbloque federal, adherimos al homenaje al dirigente político, al radical de ley que supimos conocer en un organismo que no es tan caro al trabajar cotidiano de los diputados y senadores como es la Auditoría General de la Nación. Sus colegas sobradamente nos han perfilado la trayectoria política de Leandro. Nosotros lo conocimos en esos 14 años en los que, representando a la Unión Cívica Radical como partido de oposición, realizó su tarea en la Auditoría General de la Nación. Y debo decir como diputada, señor presidente, que realizó su trabajo de manera acabada, con controversias, como las hay siempre cuando tienen que controlar, controlan, pero con informes que para esta casa han sido de muchísima utilidad en la develación de los actos de corrupción o no de las acciones políticas del Poder Ejecutivo. Así que adherimos con mucha congoja, con mucho compromiso al homenaje que se le está haciendo en esta tarde a don Leandro Duspuy, que como bien se dijo acá, y más allá de esos 14 años de auditor de la Nación. Bueno, en minutos vamos a volver a la Cámara Baja, pero hoy surgió una información, muy importante, dos ministros del gobierno de Mauricio Macri imputados. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adrián, sí, entre otros, porque la verdad que es una imputación bastante amplia que abarca alrededor de una docena de exfuncionarios
dirigentes, candidatos y políticos de Juntos por el Cambio, entre los cuales, por supuesto, a la cabeza y más reconocido está el ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, así como el hoy diputado nacional y ex ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile. Todo esto se remonta, Adrián, a algo que hemos hablado en varias ocasiones aquí. Una investigación que vos has planteado sobre el clientelismo de Mauricio Macri en relación a la compra de votos. Exactamente, una maniobra realizada para las últimas elecciones, donde desde el gobierno nacional se orquestó un subsidio por un total de 650 millones de pesos destinado a 130.000 personas, pero que tuvo dos condiciones clave, que fueron el secretismo, la manera clandestina en la cual se planteó, y la instrumentación a través de punteros políticos de Juntos por el Cambio. Es decir, se investiga una maniobra de clientelismo político no por la cesión en sí del subsidio, sino por la forma de instrumentación que emanada desde el gobierno nacional se hizo a través de dirigentes que estaban buscando imponerse en sus distritos a un oficialismo peronista o, por el contrario, mantenerse en el poder siendo intendentes, por ejemplo, de Juntos por el Cambio. Claramente lo planteaban de esta manera los dos ministros, con plata del Estado, comprar votos, darle dinero a los ciudadanos, ¿no? Sí, hay una diferenciación entre las imputaciones. Centralmente se trata sobre lo mismo, es la violación al artículo 139 del Código Electoral, que establece penas de entre 1 a 3 años para aquellas personas que intentasen torcer el voto de otros. Recordemos que al instrumentar este bono, Dante Sica en su ministerio, a través de la Secretaría de Empleo, donde estaba el funcionario Fernando Prémoli, lo que hace es avisarles a eso es lo que se investiga, a la red de dirigentes de Juntos por el Cambio en todo el país, bueno, tienen este instrumento para ir y recolectar votos, ni más ni menos que eso. Entre algunas de las maniobras que empezó a investigar primero el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Dilelo, y luego, consecuentemente con esto, a instancias de una denuncia del Frente de Todos, lo hace también la jueza María Servini, lo que hay es la incorporación de una nueva investigación que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha sucedido en la provincia de Formosa. En las últimas elecciones en la provincia de Formosa, un abogado detectó que más de la mitad de los fiscales que trabajaron para las mesas revisando los votos a favor de Juntos por el Cambio, habían percibido, como mínimo, más de la mitad de esos fiscales habían percibido el bono. Es decir, tenemos dos puntas de una misma maniobra. El gobierno nacional cediendo fondos hasta 650 millones de pesos para que esta maniobra clientelar pudiese llevarse a cabo, y la manera de instrumentación en algunos distritos, como puede ser el caso de Formosa. Lo que hace hoy, en definitiva, la novedad que nos trae hoy el fiscal Jorge Dilelo, Adrián, es la imputación formal, tanto a Dante Sica como al ex ministro de Agroindustria y diputado nacional Ricardo Burjaile, y también a otros dirigentes como, por ejemplo, el recientemente electo intendente por San Antonio de Areco, un hombre que estaba en la oposición y que, por lo que contaba el ex intendente de ese distrito, Francisco Paco Durañona, iba casa por casa ofreciendo este bono de 5.000 pesos para desocupados. Mariano, recordame la decisión de la jueza Servini de Cubría en relación a Dante Sica. Ella se había expedido a través de un fallo judicial, ¿no? Sí, lo que hizo apenas recibió porque convengamos que lo que hubo primero fue una investigación de oficio del fiscal Dilelo basada en las investigaciones nuestras, en la nota en ámbito financiero, en lo que íbamos comentando en C5N, y luego la incorporación de la denuncia formal del Frente de Todos, tomada por la jueza María Servini. Sobre la base de estos dos, de esta documentación, lo que hace la jueza María Servini es, bueno, que no se pague más este bono. Ya había empezado a saldarse, ya estaba depositada la plata en la banca pública, pero lo que dice la jueza es que no se pague más esto, porque en la medida que se paga, se va a estar llevando adelante la maniobra de supuesto clientelismo que se está investigando. Ahora, no es que no se pague nunca, que se pague después de las elecciones, que fue lo que finalmente sucedió. En relación al clientelismo, me gustaría definirlo como a esto un capítulo 2, porque el primer capítulo, que tuvo muchísimo protagonismo, fue los aportantes truchos. 2015, exactamente. Sí, 2017, si no me equivoco. En las elecciones de medio término. Claro, lo que es muy interesante lo que estás planteando, Adrián, porque también son distintas maniobras por parte de un oficialismo que llega al poder en el año 2015, planteándose como la defensa de la República, los valores, la superación de 70 años de postergación y de maniobras ancladas en el siglo pasado por parte del peronismo y de su dirigencia distrital. Y la verdad es que lo que están haciendo en estos dos casos, el primero de ellos
que se puso de manifiesto a través de una muy buena investigación de nuestro colega Juan Amorín, y en este caso la compra de votos a través de un bono, que es incluso más sofisticado, porque convengamos que maniobras de clientelismo político, Adrián, conocemos todos desde la vuelta de la democracia, Correcto. que son dar una zapatilla antes de la elección y dar la otra del par completo el día siguiente. Bueno, y recuerdo, ¿sabes qué? Frente a lo que señalás, y aquí lo trabajamos en vivo, fue en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, cuando Mauricio Macri debía presentarse, obligando o amenazando A a los los empleados estatales, públicos claro. de esa provincia que vayan al acto, si no les iban a aumentar el sueldo o se lo iban a rebajar. Creo que esa fue la amenaza si no concurrían al acto de Mauricio Macri. Y ni hablar de otras maniobras de clientelismo puntual, como se detectó en municipios gobernados por Cambiemos, como por ejemplo Morón, La Plata, una cantidad de distritos, el mismo Pilar, ahí en Pilar tuvo que intervenir la jueza y decir que el intendente Nicolás Ducoté cesara con la entrega de herramientas, instrumentos, insumos y otro tipo de beneficios directamente asociadas a la compra de votos. Con lo cual, lo que estamos viendo es, por eso me parecía marcar interesante este dato, la sofisticación de Juntos por el Cambio para llevar adelante una maniobra de estafa en términos electorales. Porque sabemos de la clásica maniobra del puntero o del intendente que reparte, como te decía, la zapatilla, el colchón, la chapa. Ahora, que la maniobra se establezca desde el Poder Ejecutivo Nacional, se intente mantener oculta, porque esto es lo que nunca explicó Dante Sica, las pocas veces que se refirió a este tema. El exministro dijo, es un plan que preexistía y nosotros lo dotamos de recursos. Lo que no dice el exministro, es que nunca le avisó a nadie, excepto a los punteros de Juntos por el Cambio, que estaban instrumentando nuevamente este plan. Bien, bueno, en minutos vamos a volver con más información sobre las dos imputaciones que han recibido los dos ministros del gobierno de Mauricio Macri. Volvemos al Congreso. Claudio Cardoso. Claudio, adelante. Muy bien, Adrián, y en este momento de la tarde hay que destacar que todavía no ha arrancado el tratamiento propiamente dicho de lo que es la ley de emergencia económica. Hay homenajes que tienen que ver precisamente y puntualmente con Leandro Despou, este dirigente que estuvo a cargo durante 14 años de la Auditoría General de la Nación. Por lo tanto, cada uno que ha compartido con él desde el punto de vista político lo está recordando de la mejor manera y por ese motivo se ha demorado aún más lo que es el comienzo del debate, del tratamiento de esta ley de emergencia económica. De acuerdo a lo que narran también algunos miembros de la oposición, se habría conseguido dentro de lo que son las modificaciones para la letra final de esta ley de emergencia económica, hablan que finalmente no se van a congelar las prestaciones jubilatorias para científicos y para docentes. Esta es otra de las cuestiones también que eran charlables, negociables, dialogables, si se quiere, y lo había anunciado el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández por un lado y Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, por el otro. Habrá que ver en definitiva si eso se cristaliza. Según, insisto, algunos miembros de la oposición, ya sería algo acordado hace apenas un rato nada más. Bien, Claudio, a ver, estamos hablando de una sesión que acaba de comenzar, que va a ser maratónica, se cree que va a terminar entre las 4 y las 5 de la mañana, porque casi todos los legisladores van a querer hacer uso de la palabra, y mañana está confirmado a las 2 de la tarde, se sesiona en el Senado. Claro, sí, tal cual. Mirá, Adrián, a diferencia de otras leyes que hemos estado en la cobertura aquí en este mismo lugar, en el Salón de los Pasos Perdidos, bueno, dudábamos cuál iba a ser el resultado final. Yo creo que no queda ninguna duda en torno a que la media sanción en la jornada de hoy o en la madrugada de mañana va a salir. Va a ser largo el debate, obviamente va a haber diferentes puntos de vista, habrá que ver cuál es el texto final que se aprueba, pero la media sanción va a salir. Y como bien decís, mañana, a partir de la hora 14, ya se le va a dar curso en la Cámara de Senadores para que sea, obviamente, sancionada en un 100%. Así que veremos cuánto dura aquí, mañana eso se ha ratificado y por lo tanto ya el próximo fin de semana tendría las herramientas que tanto quiere el presidente Alberto Fernández para llevar a cabo su plan económico. Claudio, muchas gracias. Hasta luego. Uno de los dramas de la Argentina o del plan económico aplicado por Mauricio Macri es lo que deja en nuestro país, el hambre y la pobreza que han aumentado. Vamos rápidamente a un comedor comunitario en Quilmes, un comedor que le da de comer a 200 chicos todos los días. Está allí Justo Lamas. Justo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Acá estamos en el comedor, creciendo con vos, con los chicos. ¡Qué bien que bailaron! Al lado del árbol de Navidad que lo ha regalado la Cámara Argentina del Juguete, un árbol que representa la esperanza y más en este tiempo que se viene. Dani, acá estamos presenciando el momento del almuerzo del comedor. Sí, el momento más importante. El corazón del comedor y el horario corazón es este, donde todos los chicos y las mamás se juntan para comer y donde realmente se pone todo el sacrificio de los voluntarios que vienen. Y no importa el horario, ¿no? Porque esto es a todo horario, esto está siempre abierto. Cuando alguien necesita un plato de comida, acá aparece. Acá estamos. Vamos a recorrer, sí. Acompáñame a recorrer, Dani, la cocina. Vemos a los chicos que están comiendo, a ver, ¿qué es lo que están comiendo? Con fideo al pesto. Pollo al horno con fideo al pesto. Y flan de postre. ¿Y flan de postre? Sí, sí. Bueno, vamos a ver acá la cocina, que es donde se gesta toda la ayuda. Recorremos esto hace 5 años, señoras y señores, ustedes lo saben. Esto no lo hacemos porque está de moda o porque hoy todo el mundo levanta la bandera de la solidaridad. Nosotros la levantamos cuando nadie hablaba. Levantamos la bandera de la solidaridad. Nosotros levantamos los comedores comunitarios que nadie los veía. Y hoy lo seguimos haciendo porque está en nuestra esencia. Nuestra esencia es la gente. Y por eso estamos acá. Miren lo que es esto. Es una obra de arte, de cocina. Bueno, ¿qué hay hoy? Hoy tenemos pollo. Y tenemos fideos al pesto. A ver, ¿lo puedo probar? Sí. Vamos a probarlo así. Dame, porque yo quiero ver. No, aparte no almorcé ni tomé la merienda. Espectacular. Esto lo hago para que vean que la comida que se comen los chicos es la misma que ellos comen en sus casas. O sea, acá no hay diferencia ni baja de productos de calidad, nada. Los productos de calidad están puestos acá. Daniel es fletero. Sí. Su trabajo está en el flete, cada vez que hablo con él está trabajando y abrieron este espacio que primero comenzaron en su casa para poder alimentar a los chicos. Sí, bueno, ya te dije hoy que siempre hago espacio entre flete y flete para buscar donaciones también y la satisfacción que tengo por hacer este trabajo es enorme y la verdad que hoy estoy medio nulo porque estamos muy emocionados todos, porque estamos muy cerca de la fiesta y hay cosas que pasan para que, estas cosas pasan para que los chicos sean felices y poner ese espíritu navideño, espíritu solidario que tiene nuestro país, la República Argentina, ¿no? Por supuesto, y lo que hablábamos de la esperanza, de la emoción, de la solidaridad. Acá son niños que no les va a faltar el plato de comida el día de hoy, pero vemos del otro lado que están las mamás que los trajeron. Esto es una foto donde nos da esperanza que el plato de comida va a haber para muchos. Pero también no vemos que los hijos están comiendo con su papá y su mamá. Entonces el comedor ha cumplido el alimento, el abrigo, el calzado. Pero debido a la situación política económica difícil que vivimos, se ha desmembrado la familia. Y el sueño de Daniel, porque no solo trabaja en alimentos, sino también acá se hace fines, trabaja con el tema de la cultura, es que esto sea un punto de encuentro cultural y de formación y que el alimento nada más sea un recuerdo de aquel momento donde en la Argentina había hambre. Vemos acá las mamás que están pasando un tiempo mientras sus hijos están almorzando. 94 años. 94 años. Esta es tu esposa que no quiere salir nunca, se escondió acá. Y tu mamá, ¿acompañaste siempre a tu esposo juntos y hicieron esto con amor, nada más? Siempre, hace muchos años que estamos con esto. ¿Y te da placer cada vez que ves a un niño comer? Ay, obvio, la verdad que sí. Gracias a Dios, todavía seguimos, podemos andar. Trabajando para la gente. Trabajando para la gente. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y soñamos en una reconstrucción de la Argentina posible y lo estamos haciendo entre todos, desde la Cámara Argentina del Juguete, que tantos fueron golpeados con el tema de la importación, desde vos que sos un laburante, desde la gente que dona el alimento, y hacia allá vamos, hacia una Argentina sin hambre, hacia una Argentina con posibilidades. Estamos en el momento que toda la Argentina celebra mucho la Navidad y el fin de año, pero también estamos celebrando que hay una luz de esperanza
hubo un cambio de gobierno y todo el pueblo argentino tiene esa esperanza de poder seguir adelante, que las cosas cambien y que sean menos duras y que podamos planificar el alimento, que podamos planificar nuestro sueldo para los remedios, los jubilados, que todo alcance. Han sido 4 años muy duros que hemos pasado y hoy por hoy estamos mirando el futuro con otros ojos, con optimismo. Dame la mano esta. Esto representa la unidad. Juntos vamos a sacar a la Argentina adelante. Todos juntos. Todos, gracias. Bien, Justo, muchas gracias. Y en este marco hay que señalar que en las últimas horas Alberto Fernández ha firmado con supermercadistas una canasta navideña de 190 pesos. Pero cambiamos de tema y vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo en el Congreso, porque también en el marco de la discusión va a ser muy importante la cuestión de jubilados como también de las retenciones. Vamos a presentar a nuestros invitados. Se encuentra Guillermo Martini, que es productor agropecuario. Gracias, Guillermo. Y Juan Pablo Chiesa, abogado laboralista. Gracias, Juan Pablo. A ver, comienzo por vos. La cuestión de los jubilados, ¿van a perder o van a ganar con esta ley que se va a votar hoy? No es cuestión de perder o de ganar, es cuestión de eliminar un índice que es erróneo, que han calculado un índice. Hoy se cumplen 2 años del estallido de diciembre de 2017. Se cumplen ¿Hoy 2 años. Hoy se cumplen 2 años de la reforma previsional de Mauricio Macri, que fijó 2 índices de lo que menos crece en Argentina: los salarios y la recaudación. Es más, la recaudación nacional fue la más baja de los últimos 13 años. Entonces, Mauricio Macri modificó un índice de incremento de los jubilados basándose en la suma de el incremento de salarios y la recaudación nacional. 2 situaciones que fue lo que menos recaudó y se movió en los últimos años. Por eso los jubilados perdieron 25% por cada año de poder adquisitivo. Claro, me decís, pero en marzo ya tiene el 11% ganado sobre la mínima y en junio el 15%. Sí, claro, porque el incremento es cada 3 meses. Todos sabemos que también se modificó la forma de aumentar. ¿Y estos aumentos que vos te estás refiriendo en marzo y en junio? En marzo va el 11% de la mínima. Y en junio el 15% según la reforma previsional que Alberto, gracias a esta ley que se va a aprobar hoy, lo va a suspender. ¿Por qué lo va a suspender? Pero va a otorgar aumentos por decretos. ¿Pero por qué lo va a suspender? Porque hay 27 cámaras federales de la Seguridad Social, 26, hay más de 1.200 fallos que instaron al Congreso durante 2018 a decirle: Congreso, modifiquen el índice porque está mal. No lo hicieron. La Corte Suprema, yo una nota en ámbito cité 4 fallos, Blanco es el fallo más conocido de todos, Fernando Pastor, que le dijeron: ese índice no va, ¿por qué lo siguen aplicando? Entonces Alberto Fernández ya tiene una nueva reforma previsional, con lo que decía Agustina, para el segundo incremento. En marzo Alberto Fernández va a mandarlo por decreto, que ya te adelanto que va a ser entre el 20 y el 25% de la mínima. Más que el 11. Y en junio otro incremento. Y en junio no va por decreto, va a ir con la nueva ley de reforma previsional basada en más de 1.200 fallos. A ver si hoy me puse mal a la mañana porque diputados y algunos periodistas informando cualquier barbaridad diciendo que el índice beneficia a los jubilados. No, señores, la Corte Suprema ejerce... Bueno, ayer lo decía acá Néstor Pitrola, ¿no? Planteaba esto de la izquierda. Pero la Corte Suprema ejerce un control de constitucionalidad. La Corte Suprema es quien controla al Congreso en cuanto a materia legislativa. Instó para decirle: señores, modifiquen ese índice. Y la Corte, vos sabés muy bien que el diputado nunca sesionó muy poco este año. Entonces Alberto Fernández no puede en 10 días plantar todo un equipo para hacer una reforma previsional adecuada en poco tiempo. Por eso lanzó una reforma, una ley de solidaridad en base a achatar la pirámide. Guillermo, ahora volvemos. Juan, lo planteó de esta manera Martín Guzmán, el ministro de Economía, ¿no? Ayudar, que esta ley ayude a los más postergados, ¿no? Que han sufrido muchísimo en los 4 años de Cambiemos. ¿Usted está a favor o en contra de que se apliquen retenciones agrarias? A ver. No, lógicamente estoy a favor de que se apliquen retenciones, porque básicamente son un componente más de los derechos de un componente más de la política económica respecto al sector rural. Nos quieren convencer que las retenciones, los derechos de exportación son exclusivamente la única cuestión de política económica para el sector, cuando en realidad
el tipo de cambio, los precios de los insumos, el nivel de dólar, etcétera, son los fundamentales. De hecho, cuando estuvo Menem, se fundieron, sin retenciones, se fundieron el grueso de los productores agropecuarios, más de 100.000, y cuando estuvo Néstor Kirchner con el 35% de retenciones, se sacaron de las hipotecas más de 12 millones de hectáreas y se desendeudó el sector y se desarrolló el sector. Ahora, Agustín, el gobierno, según lo que leímos del tuit de Alberto Fernández, ¿va a hacer una diferenciación entre los grandes productores y los pequeños y medianos? Sí, estaba releyendo justamente el tuit de Alberto Fernández y recién lo escuchaba y quería preguntarle al respecto, ¿no? Porque nosotros le decíamos también, recién cuando repasábamos, que había una diferenciación entre el gran sojero y el pequeño productor, que no le impacta de la misma manera que le hagan esa retención. Bueno, acá evidentemente lo que se va a plantear, que no hay detalle, no conocemos cuál es el detalle, pero es un mecanismo de compensación. Es decir, ¿eso termina sirviendo, termina ayudando al pequeño productor? Y claro que termina ayudando, porque el grueso de la producción agropecuaria la realizan el 20% de la explotación agropecuaria en la República Argentina. 6.000 empresas son las que producen el 70% de los productos que se exportan. El resto son pequeños y medianos productores que tienen un nivel de tecnología, un nivel de acceso a crédito muchísimo inferior y obviamente sufren problemas vinculados a los precios internacionales, etc. Entonces, las retenciones diferenciales respecto de los grandes a los chicos, favorecer a los chicos implica la posibilidad de mejorar la situación de los chicos. Ahora, si eso pasa ahora en la segmentación que se plantea, así como también se había planteado la segmentación en la ley que fracasó en el año 2009, después de la primera crisis, se había intentado hacer una segmentación que no prosperó en el Congreso por el voto no positivo de Julio Cobos. Si esa segmentación es así, ¿por qué han acertado la dirigencia agropecuaria en aunar en la mesa de enlace a grandes, pequeños, cooperativistas? Es decir, están Coninagro, está la Federación Agraria. ¿Vuelven a estar todos juntos, Mariano? Que tienen intereses cabalmente opuestos en muchos casos y sin embargo siguen impulsando las mismas medidas y siguen en un bloque. Bueno, amenazan con movilizaciones, ¿no, Guillermo? Amenazan con movilizaciones. Lo que pasa es que, en realidad, por más que no se haya aprobado en el 2009, se aplicó un sistema de retenciones cuando Kicillof era, diferenciales cuando Kicillof era ministro de Economía, y más de miles de productores agropecuarios pequeños recibieron compensaciones por más de 3.000 millones de pesos directamente a su caja de ahorro. El poder mediático en su momento y algunos errores que se cometieron en cuanto a comunicación hicieron que se abroquelaran muchos de esos pequeños productores con los grandes. Pero la verdad es que si hoy se hubiera aprobado la 125 con los precios internacionales como están, estarían pagando menos retenciones de lo que están pagando. Juan, una declaración de Matías Tombolini, que asume como vice del Banco Nación. Él dijo que no lo votaron a Alberto Fernández para que aumenten las jubilaciones a los que cobran más de 80.000 pesos. ¿Qué opinas? No, es un disparate lo que dice. A ver, si es una pirámide ocupacional en cuanto a los jubilados, y tuve muchas preguntas al respecto. Hoy tenemos 5.700.000 jubilados que van a ser beneficiarios de esto. Tengamos en cuenta que en la ley no está el bono de 5.000 pesos. Porque muchos se piensan que en la ley está el bono de 5.000 pesos. Los 5.000 pesos vienen por decreto la semana que viene, luego de que se implemente la ley. El 30 de diciembre se cobra Ojo, el 30 de diciembre y 30 de enero. ¿Y son independientes del aumento que se les vaya a dar a los Son jubilados? Independientes. Te lo pongo claro en lo que dice. La mínima es 14.067. Enero y febrero van a cobrar 19.067, ¿bien? Y en marzo vuelven a 14.000, pero en marzo va el primer impacto que Alberto Fernández va a implementar, entre un 20 o un 25 en contra de ese 11 que no va más. Ahora bien, si vos cobrás como jubilación 18.000, no cobrás 5, cobrás 1.067. Si cobrás 19.000, cobrás 67 pesos. Ojo que las 5.000, ¿por qué te digo esto? Porque nace un nuevo mínimo temporario, un nuevo mínimo de 19.000 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos el 50% de los jubilados, 3 millones de jubilados debajo de la pirámide y un 20% que ganan más de 50.000 pesos. Esta ley tiene un principio, que es la solidaridad. Viejo, los que más ganan van a tener que ofrecer un poco, bajar y que se achate un poco la pirámide del medio,
porque cada vez la pirámide es más ancha en la parte de abajo. Bueno, a ver, hoy lo decían, ¿no? Dar un alivio, Mariano, a los sectores que han padecido y mucho en estos 4 años, estos 5.000 pesos en diciembre y después en enero es un paliativo. ¿Y los gremios están cobrando bono de fin de año? Bueno, los gremios es, sin lugar a dudas, algo dispar. Hay, por supuesto, una ronda de paritarias que cerró este año, al igual que en 2018, con cláusulas mayoritariamente de revisión, no necesariamente gatillo, y ahí tenés un problema, porque la cláusula de revisión es un acuerdo de partes y que depende de la buena voluntad, no es que la letra de este entendimiento tiene fuerza de ley y obliga a sentar al empresario una vez que el acuerdo paritario está superado por la inflación. Sin embargo, cuando nosotros tenemos algunos gremios de referencia que con más o menos esfuerzo logran sentar a su contraparte, podemos ver que esa negociación se va dinamizando. Sin embargo, hay un factor interesante, Adrián, que en este caso parece ser el propio gobierno, si uno se toma por un lado del texto del proyecto de ley de emergencia y de las aclaraciones que han hecho en ministerios como el de Trabajo, donde está Claudio Moroni, que dicen que no solamente se va a buscar incrementar salarios por decreto en esta última etapa del año, en los últimos días del año, sino que ese monto que finalmente termine surgiendo de la ley por un lado, del acuerdo con los empresarios por otro y de un decreto que le va a dar la fortaleza legal a ese pago, la idea de parte del Ministerio de Trabajo es que eso sea una base y que en aquellos sectores que están en condiciones de mejorar ese monto se sienten y se adelanten las paritarias para tratar de ir volcando, dándole más plata a los trabajadores y que eso obviamente se vuelque lo más rápido posible al consumo. A ver, este proyecto que hoy va a recibir media sanción, todo indica que el Frente de Todos tiene los votos. Es una ley, es un proyecto para recaudar más y es una señal para los mercados. ¿Se puede hacer esta lectura? Mira, es un proyecto en estado de emergencia y la Argentina tiene un grave problema el próximo año, que es un problema de vencimientos. Primero necesita recaudar con dólares genuino, que no hay ingreso de dólares, y quizás la medida, que quizás el dólar turista y las retenciones van por ese lado. Pero más que nada la emergencia ocupacional, la emergencia social y sanitaria son los principales factores de esta ley. Pero es una ley de emergencia, es una ley que tiene una temporalidad de 6 meses para que el presidente pueda moverse sin consultar al Congreso, con permiso del Congreso. Estamos en una situación grave a nivel ocupacional, estamos en un 50% de pobreza. No es chiste lo que estamos padeciendo. Yo hoy me puse muy mal cuando, con todo respeto a la gente, hay personas que están preocupadas porque a fin de mes le aumentan 30% la cuenta de Netflix o la cuenta de Spotify, cuando hay gente que en 4 días no tiene un pan dulce para ir a la mesa. Entonces, veamos un poco la solidaridad de los argentinos en poder ayudar a la gente que menos tiene, que es la mitad del país. No estamos hablando de un 10%. Juan, ese 30% que se va a cobrar, a ver, aquel ciudadano que quiera atesorar dólares, se le va a cobrar un 30%. Sí. Lo que dijo Martín Guzmán, que ese 70% de lo que se recaude va a ir directamente a la seguridad social. Correcto. Va a ir directamente a la seguridad social, al igual que un porcentaje de la gran moratoria que van a hacer a 120 cuotas para que las empresas puedan eliminar su bolsa de deuda y puedan apuntar a la productividad y dejar pensar que todos los días se levantan los pequeños pymes en pensando si me amargan la cuenta, si me congelan la cuenta o qué tengo que pagar. Necesito una moratoria para poder salir de este agujero. Guillermo, ¿qué mensaje le quiere enviar a aquellos ruralistas que quieren salir a las rutas? A ver. Hay una situación, hay una situación muy particular que cuando... Tome agua. Sí. Cuando Macri, con el decreto 793, repone las retenciones, pone 4 pesos por dólar con un dólar de 35 pesos. Esos 4 pesos por dólar implicaban, en el caso de la soja, sumado a los 18%, una retención del 30%, y en el caso del trigo y del maíz, un 12%. La devaluación hizo que ese 4% fuera cada vez menor. Hoy serían del 24% y del 6%. Lo que hace Alberto, lo que hace el decreto original, es reponer el nivel que estaban pagando cuando Macri, y defendido por Echeverri y defendido por De Angeli, puso ese tipo de retenciones. El mensaje que yo digo es: no caigamos en la trampa de pensar que las retenciones son el único factor de política económica para el sector rural. El sector rural
está absolutamente en problemas en las economías regionales ligadas al consumo interno por el incremento de los costos, y el sector de la pampa húmeda directamente le desapareció el crédito con tasa del 80%. Y eso también es parte de política económica y que los sectores concentrados no lo dicen. Guillermo, muy amable. Juan, gracias por venir. Bueno, hoy una reunión importante. Alberto Fernández ayer se reunió con empresarios y hoy Mariano se reúne con la CGT. Sí, hay una reunión pautada a las 17 horas en la Casa Rosada con la participación del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y también el asesor especial de la presidencia, Gustavo Vélez. Está convocada la mesa chica de la CGT, está convocado Hugo Yasky, el titular de la Perdón, CTA ¿Alberto Fernández se cabeza la reunión? No tengo esa referencia, por ahora no. Entiendo que son, por ahora, el equipo de la mesa chica, digamos, del gabinete en lo que atañe a política laboral. Entendemos, y lo estábamos averiguando recién con la producción, que van a ser, insisto, Cafiero, Vélez y Moroni. Y lo que habíamos anticipado, sí, la semana pasada aquí, Adrián, era que tanto Moroni como Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, estaban intentando adelantar un encuentro entre la CGT, una mesa chica de la CGT también, y los empresarios, con vistas al acuerdo de precios y salarios, que también impulsa el gobierno de Alberto Fernández como parte de este paquete, que tiene por un lado el proyecto de ley de la mega emergencia, de la emergencia en varios aspectos, y que también tiene el Consejo Económico y Social en una etapa intermedia, y en lo inmediato el acuerdo de precios y salarios, que debería ser una base, si se quiere, pequeña, como suelen plantearlo los funcionarios, pero absolutamente necesaria para que prospere esto, porque realmente la experiencia en la Argentina indica que si no existe un acuerdo de partes que se respete para llevar adelante un cierto cauce para los precios y salarios, lo que termina habiendo es una espiralización del proceso inflacionario que termina, por supuesto, primero licuando los sueldos y después afectando toda la economía. Bien, ahora volvemos con esa información. Se va a cumplir una hora casi de debate en el recinto. Estamos en vivo con Claudio Cardoso. Claudio, adelante. Muy bien, Adrián, y una hora de debate prácticamente en el recinto, pero tan solo 5 minutos de lo que es este proyecto de emergencia económica, porque pasó la presentación, se escuchó el himno, después de haber habido quórum. Recordemos que 129 diputados dijeron que sí, que finalmente había quórum aquí en la Cámara Baja a nivel nacional. Lo dicho, el himno nacional argentino, algunas consideraciones por parte del presidente de la Cámara, el homenaje que se hizo a Leandro Despuy, el titular de la Auditoría General de Gobierno durante 14 años, y ahora, desde hace 5 minutos nada más, ha arrancado con la palabra de Carlos Heller, por el lado del oficialismo, el tratamiento de esta ley de emergencia económica. Seguramente va a ser importantísimo el argumento que va a presentar este diputado en torno a lo que pretende el oficialismo. Por lo tanto, Adrián, recién arranca esta maratónica reunión con el tema planteado para esta oportunidad. Bien, bueno, el clima que se está viviendo, Claudio, es de mucha cordialidad. Todavía no ha habido cruces. Bueno, no tiene por qué haberlos, pero sí pueden existir en esta sesión. ¿Qué es lo que vos estás observando? Mira, por ahora un clima distendido, si se quiere, ¿sí? Se habló tanto en la